Y ahora queremos recuperar con ustedes una imagen sorprendente, una imagen que nos dejaba impactados. Era la imagen de un vehículo ardiendo en Nargis. Ahí lo están viendo. Estaba aparcado, no había nadie dentro. Por suerte no hay que lamentar daños personales, pero era una imagen impactante y nos preguntamos ¿por qué se producía este incendio? ¿Es habitual? ¿Pueden arder los coches estando estacionados sin que estén encendidos? Pues queremos hablar sobre este asunto con Joan Dalmau. Él es editor de coches.net, especialista en vehículos. Muy buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Esta imagen es poco frecuente, pero sí que es cierto que ocurre otras veces. ¿Por qué se produce un incendio en un vehículo estando estacionado? Pues esencialmente porque está mal mantenido. Es decir, los coches son vehículos inflamables. Y digo esto que puede parecer una barbaridad, básicamente porque la mayoría de las piezas que llevan son piezas inflamables. Es decir, los coches son esencialmente de plástico en diferentes formatos, de tela, en el caso de los asientos, llevan un montón de líquidos dentro que son inflamables, empezando por el combustible, pero terminando por el líquido de frenos o por el líquido de refrigeración de la dirección. Es decir, hay muchos elementos que tienen una gran facilidad para combustión. Entonces, si el coche está en perfecto estado, no va a pasar nunca, pero si el coche está mal mantenido, puede haber numerosas causas. Por ejemplo, un pequeño desgarro de algún conducto que lleve combustible y que caiga encima de un elemento del motor que esté caliente por el hecho de haberlo utilizado justo antes. Eso puede provocar un incendio estando ya el coche estacionado. Por ejemplo, un cable, los coches están llenos de cables, más ahora que son todos electrónicos y que la gestión del motor, de la transmisión, de la dirección es todo electrónico. Un cable que empieza a estar pelado, que haga un poco de chispa. Una batería mal mantenida, que en un momento dado haga también un poco de chispa. Todos estos elementos son los que, combinados con un episodio de mala suerte, de calor extremo y tal, acaban provocando un incendio. Por lo tanto, es un tema esencialmente de mantenimiento del vehículo. Hacía alusión especialmente a esa fuga de combustible, que puede ser uno de los principales detonantes, ¿no?, de que se produzca ese incendio. Lo cierto es que efectivamente los coches eléctricos sí que cada vez nos indican más, ¿no?, cualquier avería en el vehículo, pero los coches antiguos no tanto. ¿Cómo podemos detectar como usuario, como conductor del coche, que tenemos una fuga de combustible o que algo puede estar fallando en nuestro vehículo? La fuga de combustible normalmente se detecta fácil por el olor, ¿vale? Es decir, la gasolina y el diésel huelen, y huelen mucho. Por lo tanto, cuando notemos que en el coche se huele a combustible, es porque el circuito que lleva el combustible desde el depósito hasta el motor, que atraviesa normalmente el coche entero, porque el depósito solemos tenerlo detrás y el motor normalmente está delante, si olemos a combustible es que hay algo que no funciona. Por lo tanto, es posible que haya una pérdida. Eso es lo primero que nos puede llamar la atención. Es cierto que hay otros líquidos inflamables, como decía, dentro del coche, ¿vale? Los líquidos de frenos, los líquidos de dirección. Entonces, de vez en cuando, levantar el capó y echar un vistazo, eso es interesante. Ver si hay algunas manchas, si hay algo que pueda indicarnos que hay algún manguito que pierde. Ver debajo del coche, si perdemos, es decir, debajo del coche normalmente siempre encontramos manchas. La mayoría son de agua, del compresor del aire acondicionado y más en verano, que cuando paramos el coche está muy frío, lo que hace es condensar el aire que hay alrededor y por lo tanto cae agua. Esto no es ningún problema, siempre que sea agua. Cuando vemos que el líquido que ha quedado debajo es un poco más viscoso, tiene algún otro tipo de característica que evidentemente no es agua, entonces ahí, ojo, ¿vale? Por lo tanto, hay una serie de prevenciones que podemos hacer, esta de mirar debajo del coche y abrir el capó y ver si vemos alguna fuga a nivel estrictamente visual, o si vemos también, si notamos algún olor extraño dentro del coche. Digamos que podemos minimizar riesgos, en este caso, con un buen mantenimiento del vehículo. ¿Estos incendios se dan más estando el vehículo estacionado, el vehículo parado, o también se pueden producir estando en marcha? Sí, exacto. Es decir, normalmente se producen en marcha, ¿vale? Muchas veces, o muchas no, pero de vez en cuando hemos visto algún coche parado en un lateral de una autopista quemado, ¿no? Eso se ha producido en marcha. E incluso es más habitual que suceda en marcha, porque es cuando el motor está funcionando y cuando puede haber esa pequeña caída de líquido, por ejemplo, en este caso de combustible, encima de una parte caliente, de un freno que está al rojo vivo, del escape, de cualquier cosa, ¿no? Entonces, normalmente se producen en marcha, pero en este caso lo que ha podido suceder aquí es que el coche ha llegado muy caliente, porque además estamos en verano,
y a lo mejor esa pequeña grieta que había en el combustible, pues ha sido en ese momento al parar, al bajar la presión que existe dentro del circuito en el momento en que el motor está funcionando, y ha podido caer alguna gota de combustible encima de algún elemento del coche que estuviera muy caliente. En el motor hay un montón y por lo tanto ahí se ha producido. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta al aparcar, que es no todos se producen por problemas de mantenimiento, a veces se producen porque cometemos el error de estacionar donde no debemos. No es el caso, porque este que estamos viendo aquí está perfectamente estacionado, además en un sitio donde lo que voy a contar ahora no es ningún peligro. Pero, por ejemplo, cuando llegamos después de un viaje largo, yo que sé, a una playa, al monte, y aparcamos en un parking que está fuera del asfalto y dejamos el coche, por ejemplo, pues con las ruedas encima de un pequeño margen donde pueda haber vegetación seca. Cuidado con eso, porque los bajos del coche, sobre todo el sistema de escape, están muy calientes y en contacto con vegetación seca pueden provocar también un incendio, no solo del coche, sino además del entorno. Bueno, pues Joan Dalmau lo ha explicado fenomenal. Muchas gracias por todos estos consejos. Importantísimo ese mantenimiento del vehículo para evitar este tipo de incendios que, recordemos, por suerte no hubo que lamentar daños personales. Gracias, un saludo. A vosotros, muchas gracias.